Intensa noche de martes que vamos a estar compartiendo aquí con el extraordinario equipo de cada noche. En un ratito con Débora nos vamos a meter de lleno en el punteo, en el voto a voto del super miércoles por delante a propósito de el veto presidencial a la ley que otorgaba fondos adicionales para el financiamiento de la educación universitaria. En un contexto de toma en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires, de una vigilia que se está llevando adelante en buena parte del país y de una marcha que efectivamente mañana se va a dar en distintos puntos de la Argentina, también en el Congreso, procurando que finalmente ese veto no sea sostenido. Eso que el gobierno dice a esta hora casi tener asegurado de cara a la sesión que empieza mañana a las 11 de la mañana. En un ratito con Alejandro Cancelare te contamos lo último tras la interna, probablemente que termine en la justicia, de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. En un ratito, interna que involucra actores muy relevantes del radicalismo. En un ratito con Lourdes además te vamos a contar detalles de la causa contra Legante y vamos a meternos de lleno además en esto que atemoriza, que es la advertencia de Fabiola Yáñez, tengo miedo que posteó en Instagram en medio de cuestiones que se van conociendo sobre una causa que sigue avanzando y sobre elementos que en un ratito Lourdes le va a contar algún detalle. Y por supuesto con Pablo Fernández Blanco nos vamos a meter lleno en la economía. Y casi empiezo por ahí, tomando su tema, porque entiendo que la política y la economía hoy se escindieron. Se fusionaron, eso quise decir. ¿Y por qué se fusionaron? Porque yo diría fue el día en el que Milei, en la foto con Caputo y con los posteos de Milei, entiende que es casi un momento de algarabía en términos de lo que se habían propuesto para llegar hasta acá. Miren el posteo de Milei hace un ratito, a propósito de un dólar que sigue perdiendo terreno, sigue bajando, que está por debajo de los 1.200 pesos en el mercado paralelo, con dólares oficiales que fluctúan un poco por debajo de los 1.200, un poco por arriba, con una brecha que se achica a menos del 20%, es el menor nivel de brecha en un buen tiempo, en el contexto de una economía para lo cual José Luis Daza, el secretario de Política Económica, dice lo peor ya pasó. Entonces aparece Milei posteándose a sí mismo, Milei no para de bajar el dólar. Hoy el dólar blue bajó a 1.170. Con esta imagen. Después de que el propio presidente fuese desde la Casa Rosada hasta el Ministerio de Economía a abrazarse con Luis Caputo, en el día en el que el riesgo país perforó los 1.200 puntos básicos, de eso va a hablar Pablo Fernández Blanco en un ratito, y un gobierno que sigue acumulando reservas, más allá de que efectivamente hoy cayeron las reservas 175 millones de dólares por la devaluación del yuan y por la pérdida de valor del oro. La Argentina también tiene reservas en esas monedas y eso impactó de lleno. Y pese a lo que Amílcar Collante ya empieza a observar, que es que tras el primer mes donde vos para blanquear tenías que depositar la plata y no la podías sacar, a partir del 1 de octubre eso cambió, eso eventualmente el que blanqueó puede retirar los fondos. Están drenando algunos depósitos a tal punto que hasta el 4 de octubre, en los primeros 4 días del mes, se fueron más de 580 millones de dólares del sistema bancario. Es decir, colocaron más de 13.000, se fueron más de 580. Veremos si esta es una película continua, si el que puso los dólares para blanquear después lo saca, por temor, vaya a saber a qué, eventualmente para dejarlo en otro lugar o para hacer una operación cash, o no lo sabemos, pero finalmente eso está ocurriendo. De ahí algunas dudas respecto a los analistas en cuanto a cuánto va a quedar de esos dólares que están y que entraron fuertemente en la Argentina por el blanqueo en el Banco Central. Ahora, más allá de todo eso, también hoy tuvimos dos indicadores muy importantes respecto a la vieja economía, pero que no deja de ser un termómetro indispensable para observar la integralidad de la política económica. El INDEC habló sobre la industria y sobre la construcción. En la industria encontró el gobierno el mejor dato. Por segundo mes consecutivo, en agosto, la industria crece respecto al mes anterior, 1,5, pese a que la caída interanual fue del 6,9 en agosto respecto a agosto del año pasado. Y solo 4 sectores o 5 de todos los sectores de la industria están con crecimientos respecto al año pasado, la mayoría siguen con caída, promedio casi 7, pero esta secuencia de 2 meses consecutivos de alza permiten ver en este gráfico más prolongado sobre la industria esta idea de que tal vez se tocó fondo allá por el mes de mayo y que junio y julio marcaron alguna tendencia a la reactivación. Es esto. ¿Se acuerdan? Había llegado acá, cae,
en el mes de junio, julio repunta fuerte, agosto mantendría la tendencia. Esta tendencia es la que el gobierno quiere mantener. Industria. Miren construcción, en cambio. En agosto volvió a frenarse. 4 meses consecutivos de alza, en agosto cayó. Y cayó 3%. Y además, en términos interanuales, la construcción está con una tendencia a la baja muy preocupante. 2,9 es la caída, fíjense, rojo, peor mes marzo, crece 4 meses respecto al mes anterior y ahora vuelve a caer. O sea, oscila, no es ni V corta ni U la salida. En construcción, un sector muy dinámico, probablemente muy influenciado por obra pública, también contexto electoral, agosto 2023, pero la caída es del 30%. Hacia atrás, casi el 3%. En términos interanuales, casi el 30%. Es un palazo. 26,4%, dato oficial del INDEC. Ahora, llegaron los índices o el índice Construya, las ventas de materiales de la construcción por parte de las empresas líderes. ¿Y qué está marcando el índice Construya? De vuelta, lo mismo. Fíjense, el índice desestacionalizado, como el rojo, pareció tocar fondo, empezar a crecer, parecía rebotar fuerte, volvió a caer. Las empresas líderes volvieron a vender menos, efectivamente, en el transcurso de el mes de septiembre, con lo cual es probable, agosto y septiembre, con lo cual es probable que la construcción todavía no haya encontrado piso. ¿Qué quiero marcarles? Esta es la caída de la construcción. 5,43 en septiembre, ya no solo agosto, un dato más nuevo, interanual 22%. Probablemente esto esté anticipando que el INDEC en septiembre en la construcción tampoco tenga un buen dato. Insisto, mucho de obra pública, también algo de obra privada. Así que en este discurrir es que está atravesándose una situación política de mayor estrés para el gobierno, probablemente que la que imaginaron muchos. Se suponía que el estrés iba a estar antes, no después. Y una situación económica que con paz cambiaria, más tendencia a la baja de la inflación, veremos cuánto, Pablo lo va a contar en un ratito, daría la impresión que hay variables macros muy relevantes que el gobierno estaría administrando en medio de una micro que tiene esta tensión, estos problemas, que generan impacto y que por supuesto no son en ningún caso inocuos.